Mis amigos, buenos días. Hoy quiero hablarles de la familia Kennedy, que ha dado muchas personalidades importantes a Estados Unidos. Incluso tuvieron un presidente, el que fue asesinado en Dallas, Texas. Hoy no hablaremos de él, sino de su hijo. Además, su familia tiene alto potencial de accidentes. Me cuesta trabajo, sin buscar en Google, encontrar al último Kennedy que murió en su cama. Generalmente siempre estamos en un contexto de muerte violenta, en vidas que son muy ricas, pero desafortunadamente bastante cortas. Hoy vamos a hablar de JFK Jr. Entonces JFK Jr. fue conocido, digamos, por América, o más bien por el mundo, quiero decir. Cuando falleció su padre está el ataúd del presidente estadounidense y él, cuando ve el ataúd de su padre, él va a hacer esto, entonces va a hacer el saludo militar, lo cual no es habitual. Los nietos generalmente no saludan el ataúd de su papá, que murió bajo las balas de una agencia de 3 letras. De esta manera, en todo caso, uno se da cuenta de que es una familia que siempre está en el guión, que siempre está en el espectáculo, demostrativos, y esto prácticamente de padre a hijo, así que JFK va a crecer, Junior va a crecer, y en 1982 empieza a interesarse por la aviación. Entonces es un interés pasajero, eso significa que es una persona que está muy ocupada, tiene muchas cosas que hacer, tiene su vida, pero la aviación lo va a hacer como pueda. Entonces, en 1982 va a empezar con la aviación y la va a aprender, la va a seguir durante 6 o 7 años. Y durante esos 6 o 7 años va a cambiar 6 veces de instructor y solo va a hacer unas 50 horas de vuelo. Eso significa que era alguien que ocasionalmente encontraba tiempo para 1 o 2 vuelos y luego volvía al aeroclub. Después dejará la aviación por casi una década. En 1998, 10 años después, lo encontraremos retomando su aviación en un contexto similar al de la década anterior. Eso significa que va a cambiar regularmente de instructor, 6 veces también, pero hará más horas de vuelo, hará aproximadamente 180 horas de vuelo, y generalmente se considera como un elemento bastante negativo en una formación estar cambiando constantemente de escuela, de aeroclub, de instructor. Claro, existe una ruptura pedagógica que hace que mucho se pierda entre líneas. En 1999 compra un avión PA-32. Es un avión de muy buena calidad, de alto rendimiento, monomotor de hélice, capaz de llevar a 6 personas. Después comienza a volar con él, casi siempre con un instructor, en particular en ese verano de 1999, porque había tenido un accidente. Ala delta, estaba volando en ala delta, tocó el suelo bastante fuerte, se rompió una pierna, cirugía, caminaba con muletas, va a caminar con muletas. Hasta ese día, hasta el 16 de julio de 1999, cuando llega al aeropuerto. Estamos en el aeropuerto de Essex, en Nueva Jersey, no muy lejos de Nueva York. Llega con muletas para subir al avión y pilotearlo, llega, así que ya es el final del día. Parece que está esperando a su esposa. Es una mujer bastante conocida, bastante perseguida por los paparazzi. En esa época los paparazzi eran algo. Recordamos la muerte de Diana, quien era perseguida por motociclistas y autos. Hoy en día es un oficio que está muriendo un poco porque los propios interesados publican su contenido, incluso el más íntimo o privado, lo publican bastante voluntariamente en línea. Así que con tu teleobjetivo de 800 milímetros no vas a encontrar nada más. Como decía, él sube al avión y espera a su esposa. Su esposa se fue a comprar un vestido, así que efectivamente no quiero juzgarlo, pero él deja a su esposa para que compre un vestido. En Nueva York, está claro, no es alguien que vaya a regresar a tiempo. Todos conocemos esas cosas. Entonces, como decía, su esposa termina llegando como a las 8 de la noche y además viene acompañada de su propia hermana. Entonces también llega la cuñada de Kennedy, tal vez está ahí para suavizar un poco la situación,
porque Kennedy y su esposa en ese entonces estaban bastante peleados, había bastantes problemas entre ellos, así que lo que va a pasar es que van a subir a bordo. Él se sienta al frente, en el asiento del piloto, a la izquierda. Atrás van su esposa y la hermana de ella, suben juntas. Hay 4 asientos enfrentados en la parte trasera. El aparato despega y va hacia Martha's Vineyard. Entonces, para ir hacia Martha's Vineyard hay que despegar de Essex. Después hay que ir mar adentro. En un momento en que el sol se está poniendo, tenemos una noche sin luna, también tenemos un cielo bastante brumoso, empezamos a ir hacia el océano. Súmale a eso toda la capa, alrededor de 2.500 pies, toda la capa de contaminación que está sobre Nueva York. Hay que saber que esa capa es aún más marcada, aún más visible, que tenemos un aire estable. Cuando hay aire inestable tiende a crear un fenómeno de mezcla. Pero cuando tenemos un aire que va a encontrarse con una capa de estabilidad, la contaminación se acumulará en ese nivel, formando prácticamente una nube en toda su magnitud. Entonces, como decía, él despega, sube a 5.500 pies y en ese momento el sol se pone. Entonces, hay que saber una cosa. Él realiza VFR nocturno, es decir, vuelo visual nocturno. En muchos países esto aún se considera una herejía, está o prohibido o está fuertemente restringido en el sentido de que el vuelo visual hay que ser capaz de obtener y tener referencias visuales. Cuando uno vuela de noche, bueno, no se ve nada, es que o estamos sobrevolando extensiones con luces, luces, luces. Es muy difícil después distinguir porque en las cartas VFR no tenemos las luces, más bien tenemos puntos de referencia y esos puntos de referencia no son visibles de noche. Además, si sobrevolamos una extensión, por ejemplo, como el mar, un lago, un bosque, bajo un cielo negro, no hay nada que ver, en realidad ni siquiera hay horizonte. A veces estamos en total oscuridad, aunque muchos países dicen que no es posible. No hay ninguna formación, no hay ningún entrenamiento que permita dedicarse a este tipo de vuelo con total seguridad. En ese caso se dice que si quieres volar de noche vas a volar por instrumentos. Él no está calificado para volar por instrumentos, así que va a partir. Luego en algún momento comenzará su descenso. Comienza su descenso desde 5.500, está pilotando manualmente, así que al principio el radar lo va a seguir. Todo va bien hasta que llega a unos 2.200 pies. Cuando llega a unos 2.200 pies, lo que va a pasar es que entra en una capa de nubes. Y cuando uno entra en esas capas, cuando no está entrenado para pilotar de esa manera, pueden surgir muchísimos problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, puedo explicarlo ese bastante fácilmente. Imagina que tu avión está así y empieza a inclinarse lentamente. El asunto es que si se inclina despacio, bueno, el oído interno no capta esa inclinación. Para el oído interno no nos damos cuenta. Tenemos la impresión de que estamos nivelados, aunque estamos inclinados, pero es tan lentamente que el oído no lo registró. Nuestro piloto ve el horizonte artificial, nota que está inclinado a la izquierda y corrige rápido con la palanca para volver a la horizontal. Eso está bien, pero el problema es regresar a la horizontal. Pero el oído interno acaba de registrar ese movimiento ya fue registrado. Así que ahora tenemos un avión que está nivelado. Pero el oído interno le dice al piloto, estás inclinado a la derecha. Registró un brusco movimiento a la derecha desde lo que creía era la horizontal. Nuestro piloto está en posición horizontal según sus instrumentos, pero él está seguro de que está inclinado a la derecha, está seguro de que está así. Entonces, lo que puede hacer es corregir, regresar a donde estaba, tal vez incluso empeorar su situación. Muchos pilotos que casi murieron en estas situaciones luego describen esa sensación. Pensaban que los instrumentos fallaban, los controles no respondían o el avión tenía un problema, cuando en realidad el problema estaba en su cabeza. Otra cosa, la noche es cómo vamos a encontrar el horizonte. De noche, ¿cómo sabes dónde está el horizonte? Entonces el horizonte, puedes imaginarlo así. Por ejemplo, tenemos unas luces allá al fondo. Vemos el cielo negro y pensamos que la línea
donde se separan las luces y el cielo es el horizonte. Bueno, está bien decir eso, pero hay otras circunstancias en las que podemos tener eso. Podemos tener una línea en algún lugar, por ejemplo, una carretera nacional bordeando un bosque, y luego el bosque es negro, y podemos pensar que el cielo empieza al nivel del bosque y que esa línea es la línea del horizonte, y después vamos a terminar inclinados. Tenemos la impresión de que es un horizonte falso. Existe la posibilidad de tener horizontes falsos. Entonces, de todas formas, el señor Kennedy lo que va a hacer es descender. El radar lo ve subir otra vez, así que desciende y llega a 2.200 pies. Ahí empieza a preguntarse qué pasa con este avión. Jala la palanca, va a subir a 2.500 pies, después intenta regresar, así que va a girar y luego va a volver en la otra dirección. La siguiente vez que la antena del radar lo escanea, desciende a 4.700 pies por minuto, lo que muestra una velocidad de descenso extremadamente alta. Si lo imaginamos, pónganse en su lugar, estamos a 2.500 pies de altura, ¿no es así? Y el bariómetro marca 4.700 pies por minuto. En 30 segundos tocaremos el agua. El tipo lucha solo en su cabina con dos mujeres atrás sin entender bien lo que pasa. La velocidad aumenta, la velocidad va a aumentar, la aguja del badín va a llegar hasta 210 nudos. Mecánicamente no podía ir más allá, así que a 210 nudos se va a trabar, pero la velocidad seguirá aumentando. Después el aparato quedará boca abajo y en algún momento entrará en caída libre, impacto contra el mar, y luego vuelve la calma total. Esto se convertirá en una gran historia en Estados Unidos. Bill Clinton, presidente en ese entonces pide ayuda a la Marina de los Estados Unidos, la Guardia Costera y voluntarios. Todos buscan a Kennedy y finalmente lo encuentran. A 40 metros de profundidad, el avión está destrozado, se estrelló a gran velocidad contra el agua. Al revisar los instrumentos, el horizonte artificial muestra una de las últimas imágenes, ya que al impactar se congeló. Y eso te da una idea bastante precisa de lo que veía el señor Kennedy cuando el avión estaba de cabeza. Una imagen muy fuerte que él no supo, interpretar, de la cual no supo salir. Es fácil decir que sí, es fácil. Yo veo, podemos hacerlo en el simulador y luego intentar salir de eso. Pero el hecho es que cuando uno se mete en eso por orientaciones espaciales, o sobre todo ahí, tenemos mucha inexperiencia. No es posible salir de eso así. Para ser honesto, estábamos por debajo de 2.500 pies de altitud. Al alcanzar esa altitud, junto con su velocidad y tasa de descenso, no se puede asegurar que alguien pueda recuperar ese avión. Cuando un avión entra en una situación inusual, se necesita suficiente margen y altitud para recuperarlo, incluso si sabes lo que haces. Y entonces claramente no era una situación favorable. Hay que ser franco. Entonces, la autopsia del piloto, ellos murieron, así que la autopsia del piloto va. El único punto, estaba viendo, el único punto, digamos, es de interés médico legal, es que había bastante etanol que se había detectado. Es muy difícil realmente saber post-mortem si el etanol fue consumido o generado tras el fallecimiento. Es bastante complicado, pero encontraron cantidades bastante significativas. Así es, amigos míos. Entonces, cuando uno ve, hay mucha gente que se pregunta, sí, ¿acaso potencialmente fue asesinado por, no sé, una agencia de 3 letras? Él también, ¿verdad? La realidad es que su accidente se parece a muchos otros, realmente se parece a muchos otros. Soy bastante partidario de la navaja de Occam en mi enfoque, no veo intervención de terceros. Eso significa que si de verdad fue la CIA quien lo mató, deberían haberlo obligado a subir al avión y llevar a su esposa y cuñada en ese aparato, que despegaran al anochecer directo al mar, es decir, con muchos testigos que lo vieron salir y habló con el controlador aéreo. Y sabemos que lo hizo por su propia voluntad. Él mismo fue voluntario. No hubo nadie que lo obligara a hacer lo que hizo. Ahora bien, personalmente, si veo a alguien con su nivel de experiencia y con muletas despegar en plena noche para ir hacia el mar en un día brumoso,
Espero que muera, no voy a agregar la intervención de un tercero, eso es lo que hay que hacer. Sí, francamente era inimaginable, tiene que haber alguien que haya intentado esos días. No, la verdad, las cosas son como parecen ser. Así es, creo que en la balanza de probabilidades fue 100% un accidente. Gracias amigos por haber visto este video hasta aquí. Les recuerdo mi último libro, El Titán, que está disponible en Amazon. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.